Buen día, buena tarde, buena noche, hermano, hermana, Ministerio Centro de Intercesión Internacional. Vamos a continuar. Eh, Dios no comparte su gloria con nadie. No comparte su gloria con otros dioses, con D minúscula. Y Dios solo debe de habitar en su templo. Y no va a compartir su gloria con lo que el hombre ama en su carne. ¿Sí? Entonces, vamos a ver esa parte. No es este. Vamos a ver aquí lo que nos dice. Isaías 48. Entonces, Dios, hermano, nosotros somos templo de Dios, casa de Dios, y por eso Dios envía al Espíritu Santo para cambiar y transformar la profundidad de nuestro corazón, para sacar lo oculto y lo secreto, y todo lo que está escrito en nuestro corazón fuera del diseño de Dios se ha quitado, arrancado, desarraigado. ¿Sabes por qué? Porque es a lo que inclinamos nuestra voluntad. En el corazón, aquí te lo resumo, ya esto lo hemos mencionado, pero nada más te lo resumo. Bueno, yo tengo esta tabla, ¿verdad? En donde está resumido Mateo 15, 19, Marcos 7, 21 al 23, ¿verdad? Y bueno, aquí son los dioses con D minúscula o los ídolos que apartan de Dios, que apartan de Cristo, ¿sí? Entonces, son los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, la codicia, ¿sí? Entonces todo esto está en el corazón, hermano. Y si nosotros inclinamos nuestra voluntad, es que le estás rindiendo realmente reverencia. Y solamente Dios es digno de que nosotros le reverenciemos. Estás entonces rindiendo a esto que está en tu corazón fuera del diseño de Dios, adoración, alabanza, ¿no? Y obviamente esto que acabamos de leer que está en el corazón se traduce o se manifiesta en obras de la carne, lo que nos habla Gálatas 5 del 19 al 21, 21 al 22 creo, todo lo que son las obras de la carne. Entonces, todo esto, hermano, viene a ser engaño. Y además esto, el hombre se ve atraído y seducido por eso, lo cual implica, ¿verdad?, que es un anzuelo que el mismo ser humano, el mismo creyente, porque estamos hablando de los creyentes, se come el anzuelo. Se ve seducido, es un encantamiento, ¿sí? Y entonces, esto se va a manifestar en obras de la carne y esto se va a manifestar en tu carácter, ¿sí? Y es la manera en que la gente, ¿verdad?, a través de esta, pues es idolatría, hermano. Es idolatría porque nuevamente lo que está escrito en tu corazón son dioses con D minúscula, ídolos, ¿verdad? Y recordemos que detrás de ellos hay demonios. Entonces, llega un momento en que la persona, ¿verdad?, no le puedes decir absolutamente nada, ¿verdad?, porque inmediatamente se transforma, porque deja operar a lo que quizá ya tomó control, ¿verdad?, de su corazón. Esto es importante y esto es grave, hermano, porque esto es un engaño. La idolatría, ya vimos, ¿verdad?, que el ídolo se interpone entre lo que es Dios y el hombre, ¿verdad?, el ser humano, el creyente, ¿verdad? Entonces, lo que está en tu corazón como un Dios con D minúscula, como un ídolo, se está interponiendo para que tú busques a Dios. Porque si blasfemas, porque si das falsos testimonios, tú estás inclinando y estás adorando y estás reverenciando a ese ídolo que está en tu corazón. Y ya no estás buscando a Dios, ya no hay un temor reverente, ¿verdad?, para buscar y obedecer a Dios, ¿sí?, para hacer la voluntad de Dios. Entonces, eso se está interponiendo realmente, ¿verdad?, para que busques a Dios. Y esto te está alejando realmente
o te está apartando, o está distorsionando, o está pervirtiendo la fe que es en Cristo Jesús. Es que realmente esto fue lo que hizo Satanás en la eternidad, pervertir la fe. Porque Adán y Eva, ¿verdad? Estaban creyendo, Adán tenía pacto con Dios y le estaba creyendo. La parte medular y fundamental del pacto que Dios hizo con Adán fue la fe. Y cuando esta fe se pervierte, se distorsiona, se tuerce, que es injusticia, ¿verdad? Entonces, pues Eva, ¿verdad? Lo que está haciendo es hacerle caso, creer a Satanás. ¿Cómo sabemos que una persona cree? Por la obediencia. Cuando dice que Abraham creyó a Dios, ¿cómo nos damos cuenta? Porque le obedeció. Entonces, en la medida que Adán obedecía a Dios, le estaba creyendo. Pero entonces cuando Eva le obedece a Satanás, pues ya no le creyó a Dios, sino le creyó a Satanás. Por eso sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí me explico? Entonces es lo mismo, hermano. Tú dices que estás en Cristo porque vas a la iglesia, pues no, eso no es estar en Cristo. Mucha gente va a las iglesias sin ser salvas. Mucha gente va a las iglesias, ¿verdad? Sin estar en Cristo. Muchas gentes va a las iglesias porque les gusta servir, les gusta hacer, les gusta estar entretenidas, etcétera, ¿verdad? Entonces, pero si tú vas a la iglesia y tu corazón no ha sido cambiado, hermano, es en vano. Es en vano, ¿sabes por qué? Porque Dios realmente lo dio todo. Dio a su amado Hijo Jesús. Y es Jesús, ¿verdad?, quien nos da a conocer a Dios, ¿sí? Y si no entendíamos qué es el amor, lo podemos ver realmente en Cristo Jesús, ¿sí? En Cristo Jesús, Él es el amor de Dios. Ese amor de Dios se hizo carne, ¿sí? Y fue palpado, contemplado, ¿verdad? Visto, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, deja que tu corazón sea cambiado y transformado por el Espíritu Santo. No le des pies y no le des pie y no le des oportunidad, ¿verdad?, a eso que está en tu corazón, a que te aparte de Dios. Es mejor clamar al Espíritu Santo y decir, no quiero el adulterio, no quiero el hurto, no quiero el engaño, no quiero la blasfemia, no quiero el falso testimonio, no quiero la soberbia, ¿sí? Todo aquello que aparta de Dios, ¿sí? Entonces, y muchas otras cosas debe de haber, hermano, hermana, porque en la iglesia nos comportamos de una manera, ¿verdad? Pero ¿cómo te comportas en tu casa? Entonces, si no te comportas de la misma manera, eso se llama hipocresía, ¿sí? Entonces, es como una doble vida. Y eso a Dios no le agrada, ¿sí? Entonces, aquí importante es que si tú recibiste a Cristo, ese lugar, el corazón, tiene que ser limpiado, cambiado, transformado para que realmente sea la total habitación de Cristo Jesús, del Dios Todopoderoso, ¿sí? Porque Dios no comparte su gloria con otros dioses, con otros ídolos. No comparte su gloria con lo que está en tu corazón, adulterio, fornicación, homicidios, ¿verdad? Malos pensamientos, ¿verdad? Engaño, no la comparte. Y digo no la comparte porque eso es lo que realmente el ser humano, si vive así, es lo que adoras. Y es a lo que tú le das gloria. Y Dios no comparte realmente, hermano, su gloria. Tú pensando y considerando, ¿verdad?, que lo que obtuviste es por tus buenos pensamientos, por tu comportamiento, porque lograste engañar a alguien, porque no se dio cuenta y le robaste, ¿verdad? Y entonces tú, hermano, le estás dando gloria a eso. Tú estás amando eso, ¿sí? Siendo que si recibiste a Cristo, hermano, tú no le estás dando honra y gloria a Cristo en tu corazón, ¿sí? Entonces, es en ese sentido, Dios no comparte su gloria con nadie, hermano. No comparte su gloria con otros dioses. Él quiere ser el número uno en tu corazón, ¿sí? Fíjate bien lo que nos dice Isaías 42:8. Yo, Adonai, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas, ni mi alabanza a ídolos, ni mi alabanza a dioses con D minúscula, ¿sí? Entonces, esos dioses que están ya no afuera, sino dentro de tu corazón, ¿sí? Dios no va a compartir nada aquello que tú le das gloria, honra y alabanza, ¿sí? Entonces, Dios, hermano, quiere ser
el único que habita en tu corazón para que Él reciba toda la honra, toda la gloria, toda la adoración, la alabanza, hermano, aquello de lo cual es digno, ¿verdad? Porque además, ¿sabes qué? Él te dio la salvación, ¿sí? Él te dio la salvación en Cristo Jesús. Nos dio la salvación. Entonces, Él es digno de todo, ¿sí? Lo que es en santidad, ¿sí? Nos dice Isaías 48:11, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea amancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. ¿Sí me explicó? Entonces, hermano, Dios es celoso. Dios no comparte, hermano, nada con dioses, con D minúscula, con ídolos, con imágenes, porque detrás de todo ello, hermano, hay demonios. Y fíjate, yo me pregunto, ¿verdad? Realmente el ser humano, bueno, vamos a mencionar mejor a Adán. Adán cuando en su caída, se separa de Dios y su espíritu experimenta muerte. Ya no hay vida en su espíritu para acercarse a Dios, para tener comunión, ¿sí? Entonces experimenta muerte espiritual. Y aquí la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia? O bueno, la primera pregunta sería, Adán o el ser humano, la humanidad experimenta muerte espiritual. ¿Y los demonios qué tipo de muerte experimentan? Bueno, los demonios, hermano, experimentan muerte eterna. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre la muerte espiritual y la muerte eterna? ¿Cuál es la diferencia? Cuando hablamos de la muerte espiritual, pues obviamente que es que el espíritu no tiene vida, por eso no se puede acercar a Dios. Adán queda viviendo, ¿verdad?, en su alma, una vida física, ¿verdad?, y su alma, ¿sí? Pero cuando hablamos de la muerte eterna, la diferencia es de que es una dimensión mayor de muerte, de separación de Dios. Entonces, haz de cuenta, como que para que lo entendamos nosotros, ¿verdad?, que es una muerte mayor, es una separación mayor de Dios que en el caso, ¿verdad?, del hombre, de la muerte espiritual. Entonces, cuando el ser humano, el creyente, tiene tiene un ídolo, tiene un Dios con D minúscula, detrás de ello hay un demonio, que es un muerto. Es decir, una entidad que está experimentando muerte eterna, que está experimentando una dimensión de muerte mucho mayor, mucho más grande de separación de Dios que la muerte espiritual. Entonces, ya sea alguien que no esté en Cristo, ¿sí?, está experimentando muerte espiritual, ¿verdad?, y se acerca a rendirle, a hacer una petición, una ofrenda, lo que tú quieras, a un ídolo, pues se lo está haciendo al demonio que está detrás de ese ídolo. Es decir, está penetrando a una dimensión mayor, está contactando con una entidad demoníaca que está experimentando una dimensión mayor de muerte que la que el mismo humano está experimentando. Y entonces, qué tremendo, porque estás trastocando dimensiones mayores de muerte. Y entonces, pues no sé, ¿verdad? Esto lo voy a decir, pero no sé si sea así, ¿verdad? Que por eso, ¿verdad?, hay tantos velos, ¿sí? O sea, hay un efecto, pero hay un contacto, ¿verdad? Pero, hermano, con una dimensión de muerte mayor, porque los demonios experimentan muerte eterna, que es una dimensión de muerte mayor que la muerte espiritual. Entonces, esto, hermano, es tremendo. Entonces, ¿tú cómo crees, verdad, que Dios va a compartir su gloria con aquello que tú adoras, con aquello que tú le pides, con aquello que tú le honras, con aquello a lo cual tú le ofreces un sacrificio, una ofrenda? Dios es vida, ¿sí? Entonces, y a nosotros, hermano, Él nos dio la oportunidad en Cristo Jesús de esa vida, ¿sí? Y eso es lo que el enemigo hace, interponerse para que no tengas esa vida, ¿sí?
Entonces, es en ese sentido. Bueno, ok. Entonces, si nosotros somos templo de Dios, no puede haber otros dioses con D minúscula, ídolos en nuestro corazón. Por eso nuestro corazón, hermano, tiene que ser cambiado y tiene que ser transformado. Y eso se tiene que reflejar, hermano, en tus actitudes, en tus acciones, en tu comportamiento, en tu carácter. Eso tiene que ser reflejado ahí, hermano. Esto se llama fruto. Entonces, el reflejo de lo que hace el Espíritu Santo se va a medir por fruto, ¿sí? Fruto visible, por supuesto, ¿verdad? A tu entorno, a los que te rodean, ¿sí? Si no, pues solamente nos estamos engañando. Entonces, Dios quiere habitar solamente en su templo y quiere ser el número uno en tu vida, como lo fue en Abraham, como lo fue en David, como lo fue, ¿verdad?, en Cristo Jesús. El número uno en nuestro corazón, ¿sí? Entonces, aquí nuestro corazón tiene que ser limpiado por el Espíritu Santo para que realmente se manifieste lo que es el señorío de Cristo. Fíjate bien aquí. Vamos a leer aquí, o sea, esto es claro, de Dios no comparte su gloria con nadie. Vamos a leer aquí Jueces 6 del 25 al 32. Que bueno, sería conveniente, ¿verdad?, que leyeras todo lo que es Jueces 6, ¿sí? Dice, aconteció que la misma noche le dijo a Adonai, toma un toro, está hablando de Gedeón, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, o sea, van a ser 2 toros, ¿verdad? Y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. Y corta también la imagen de acera que está junto a él. Y edifica altar a Adonai tu Dios en la cumbre del peñasco en lugar conveniente. Y tomando el segundo toro, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera que habrás cortado. Entonces Gedeón tomó 10 hombres de sus siervos e hizo como Adonai le dijo. Mas temiendo hacerlo en el día, por la familia de su padre y por los hombres de la ciudad, lo hizo de noche. Por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, he aquí que el altar de Baal estaba derribado y cortada la imagen de acera que estaba junto a él. Y el segundo toro había sido ofrecido en holocausto sobre el altar edificado. Y le dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de acera que estaba junto a él. Hermano, es muy tremendo cuando tú en tu casa, ¿verdad? Si estás en Cristo, llegas y le quieres derribar, quitar su ídolo, su altarcito, su imagen a alguien de tu familia. Vas a tener problemas. Aquí obviamente la gente se enojó, ¿sí? Esto de nada va a servir que tú lo hagas, hermano, porque lo que estás haciendo es lo externo, pero no se lo puedes sacar de su corazón. Igual que tú le derribas, vas a tener problema, pues por supuesto que sí, ¿verdad? Igual que se compra otro o uno más grande, tú no sabes, o igual que, ¿verdad?, que se compra otro, pero lo esconde, ¿verdad? Entonces, tiene que ser aquí, ¿verdad?, por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que tiene que convencer y es el que tiene que derribar, pues, este tipo de fortalezas, ¿sí? Porque aquí, ¿verdad?, la idolatría es el cimiento de una degeneración espiritual. Entonces, una persona idolátrica, ¿verdad?, empieza obviamente, ¿verdad?, su espíritu a degenerarse, ¿sí?, a degradarse, a un retroceso espiritual. ¿Y por qué? Hermano, hermana, te estoy diciendo, porque está teniendo y se está trastocando dimensiones más grandes de muerte, porque los demonios están experimentando, ¿verdad?, muerte eterna,
¿sí? O sea, una dimensión mucho mayor de muerte que lo que es la muerte espiritual. Obviamente la muerte espiritual, cuando se recibe a Cristo, es quitada, porque entonces el espíritu está recibiendo vida, ¿sí? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, ¿sí? Entonces dice aquí, y le dijeron unos a otros, ¿quién ha hecho esto? Y buscando e inquiriendo, les dijeron, Gedeón, hijo de Joás, lo ha hecho. Entonces los hombres de la ciudad dijeron a Joás, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal y ha cortado la imagen de Acera que estaba junto a él. Y Joás respondió a todos los que estaban junto a él, ¿contenderéis vosotros con Baal? ¿Defenderéis su causa? Cualquiera que contienda por él, que muera esta mañana. Si es un Dios, dice aquí con D minúscula, ¿verdad? Dice, contienda por él mismo con el que derribó el altar. Pues sí, o sea, si es Dios, ¿va a necesitar a alguien que lo defienda? Pues no. Si es Dios, él tiene que saber qué es lo que va a hacer, ¿no? Aquel día, dice Gedeón, fue llamado Jeroboal, esto es, contienda Baal contra él, por cuanto derribó su altar. Entonces, fíjate bien, aquí una de las cosas, ¿verdad? Esos pasajes demuestran, está hablando de dos toros, ¿verdad? El toro implica fuerza, la fuerza con la cual Dios irrumpe para frustrar, para anular, para invalidar, quebrantar lo falso, los ídolos, lo vano, lo que es nulo, sin vida. El altar en este caso de Baal, donde en ese altar se hacían ofrendas y sacrificios a Baal. Esto es, hermano, la fuerza del toro, esta fuerza con la cual Dios ordena a Gedeón irrumpa, ¿verdad? Y lo derribe, ¿sí? Mientras, hermano, vemos aquí que cuando ordena cortar la imagen de madera de acera, viene a ser la destrucción de un pacto, ¿sí? Y dicha madera fue utilizada como combustible en el altar que se edificó para Dios. En ese altar que Dios dijo a Gedeón que edificara, realmente pide que se sacrifique el segundo toro como holocausto, ¿sí? Y esto, hermano, viene a ser el segundo golpe. A ver, aquí estamos hablando de que la imagen de acera era de madera y fue cortada, lo cual está hablando que esto fue utilizado solamente como combustible. Ahí el Señor quebró el pacto y la alianza que tenían, ¿sí? Entonces, pero esto fue utilizado por cuanto era de madera como combustible, porque es lo vano, lo nulo, ¿sí? Lo bueno para nada, ¿sí? Entonces, este realmente viene a ser el segundo golpe que da Dios, ¿sí? Ahora, detrás de Baal y detrás de Acera, pues obviamente había demonios. Bueno, pues fíjate bien, el demonio que operaba detrás del hilo de madera de acera tenía una función. Entonces, cada demonio que está detrás de cada ídolo, de cada imagen o de cada Dios con D minúscula al cual tú le rindes honra, gloria, alabanza, al cual tú rindes tu voluntad, tiene una función. Entonces quiere decir que hay quienes rinden su voluntad a X, Y o Z virgencita, pues el demonio que opera detrás tiene una función. El que rinde su voluntad al ídolo de Judas Tadeo, pues ese demonio tiene una función, ¿sí? En aquellos, ¿verdad?, que les rinden pleitesía, adoración, alabanza y honra, ¿sí? Entonces, aquí este demonio, ¿verdad?, que operaba detrás del ídolo de madera de acera, tenía como función cerrar los ojos de los que ofrendaban, de los que sacrificaban, ¿verdad? De esta manera los sujetaba, ¿sí? O bien los sujetaba y les cerraba los ojos. O sea, esta es la manera en que operaba este ídolo para que realmente, ¿para qué? Para que no se dieran cuenta del engaño, para que siguieran haciendo lo mismo. Y entonces todo esto, pues, hermano, hacia fortalezas.
Entonces, recordemos, ¿verdad?, que en el origen de la caída está implícito, ¿verdad?, que el hombre quiere seguir supliendo sus necesidades que ya no tiene, ¿verdad?, al lado de Dios, porque está separado de Dios. Entonces lo que hace es hacer ídolos, ¿verdad? Y a través de esta devoción, de este fervor, de este amor que exterioriza, de estos ritos, de estos cultos, está expresando, ¿verdad?, ese amor, y también le pide, y también le canta, y también hace muchas cosas, ¿verdad?, pero ya separado de la vida de Dios. Y esto es lo que realmente el enemigo va a tomar como ventaja, ¿verdad? Y esto es lo que le llamamos, ¿verdad?, se genera un derecho legal, porque la persona le ha pedido, la persona le ha confiado, la persona le ha hablado, le ha puesto, ¿verdad?, ofrenda y sacrificio, ¿sí? Y muchas veces, ¿verdad?, muchos de estos ídolos se heredan. Había, ¿verdad?, leyes de heredad en el caso de los ídolos. Y así hay en familias, ¿verdad?, que han levantado por generaciones cierta imagen, cierto ídolo, ¿verdad?, y se lo transmiten de generación en generación, ¿verdad? Y es hasta un orgullo y un honor, ¿verdad?, ser el heredero de tal ídolo, ¿verdad? Pero bueno, hay un derecho legal muy grande, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente lo que está detrás de este ídolo, ¿verdad?, se va fortaleciendo y se va fortaleciendo y se va fortaleciendo de generación en generación. Entonces hay ídolos, ¿verdad?, demonios que han tomado generaciones y generaciones, ¿verdad?, y que no ha sido fácil, ¿verdad?, que sean libres de ellos. Muchos, ¿por qué? ¿Por qué dijimos, hermano? Porque tienen una función los demonios. Como te estoy diciendo en el caso del que estaba detrás de Acera, sujetar y cerrar los ojos. Entonces, muchos cuando hablamos ya de generaciones, pues lo que hay, ¿verdad?, son fortalezas. Fortalezas. Entonces, es en ese sentido. Y aquí, ¿verdad?, otra de las cosas, ¿verdad?, es que son 2 toros, porque el Señor está dejando testimonio de lo que hizo. Es decir, está dejando un testimonio, ¿verdad?, de que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, hermano, si nosotros somos templo del Dios Todopoderoso, templo del Altísimo, ¿verdad?, hermano, en verdad, no olvides que Dios no comparte su gloria con nadie. Si te gusta el engaño, si te gusta el robo, si te gusta la soberbia, hermano, y no porque lo digas como yo te lo digo, sino que es a lo que rindes, hermano, consciente o inconscientemente tu voluntad, ¿sí? Ya viste a alguien que llegó, ¿verdad?, y tienes disputa y entonces, hermano, te pones en soberbia y en orgullo, ¿verdad? Y no porque digas, ahora me pongo en soberbia y en orgullo, sino que es algo que en automático se despierta, se activa, hermano. ¿Por qué? Porque es algo que está ejercitado ya en tu vida, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado, hermano. Tenemos que tener cuidado porque sí es muy fácil engañarnos que estamos en Cristo, pero igual que estés adorando más, que estés rindiendo honra, gloria, alabanza a lo que está en tu corazón, no cambiado, no transformado, que son dioses con D minúscula, dioses del corazón, ídolos, hermano, y que detrás de cada uno de estos, hermano, puede ya haber en tu vida un demonio. ¿Por qué, hermano? Porque es algo que ya no puedes controlar, ¿sí? Mis hermanos, les bendigo con bendición de lo alto, bajo manto de bendición.